Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Judo Academy. Moi soy Judo Niverne y hoy vamos a aprender los números cardinales en criollo haitiano. Ok, ya les invito a abonarse al canal así no van a perder nada en los próximos videos que van a salir. Así que sin tardarnos más, vamos a pasar directamente en nuestro curso de hoy, ¿ok? Ya, hoy como les dije antes, vamos a ver cómo contar en español, o sea, en criollo haitiano, porque eso es importante. Normalmente a veces cuando encontremos a un haitiano o a una persona, necesitamos saber cuál es su número de celular o su dirección o su edad o cosas así que impliquen el uso de números, ¿ok? Así que después de este video ya van a poder hacer todas esas cosas, pedir números, indicar fechas, todas esas cosas son súper fáciles, así que tranquilo nomás, ya empezamos, ¿ok? El primer número es E, que es uno, E, D. Ajá, lo hago así porque mejor practiquemos juntos. 3, qui c'est 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, c'est 9, 10, qui c'est 10, 11, que es 11. Ok, 11 en criollo haitiano se parece un poco, solamente se dice 11. No olviden que la Z se pronuncia como Z. Si no han visto el video acerca de pronunciación en criollo haitiano, pueden ir a hacerlo así van a entender mejor este video, ¿ok? Ya, 12, quise 12, 12. De nuevo no digo 12, sino 12, 13, que es 13, 14, que es 14, 15, 15, 16. Por favor, los acentos son súper importantes. Si uno deja de utilizar los acentos, seguramente
no significa 16, significa otra cosa o tal vez ni siquiera existe en criol. Algunas personas dicen que no, si yo escribo 6 sin el acento, las personas se van a entender. No, eso no se dice, no tomen eso como excusa para no aprender los acentos. Es muy importante, ¿ok? Así que el próximo número es 17, que es 17, 18, 18, 18. Es como igual en español. Después de llegar al 10, es como uno se empieza de nuevo a contar desde uno, ¿ok? Solamente 11 se queda como 11, pero después dice 12, 13, 14. Es como seguimos con uno, 2, 3, 4, solamente con uno adelante. Ya, 18, que es 18, 19, 19 y aquí llegamos al 20. Así que ya saben cómo contar hasta 20, 20, ¿cierto? Ya, ok, ya no se quiere ir. Ok, ahí sale, voy a corregir esto. 2, ya, 20, 20, 20, ok. Ok, al llegar al 20 la cosa cambia un poquito, pero no es tan difícil. Ahí vamos a decir 20, ok. Ahí sale el 20, ok, el 20, 20, ok, 21, 21, ok. Vende, 22, vende. Ahí no sale la T, solamente después de decir 21 cambia, ok, se cambian los números, se cambian, ok. Ahí sale 23, es como después de 20 empezamos a contar de nuevo desde 3, ok, o sea desde 2, por ejemplo 20, 23, 22, 23 es igual al español. Decimos 20 y después 2, 3, 4. Solamente en español empezamos desde 21, ¿cierto? 21, 22. Aquí en creol es un poco distinto porque en 21 decimos 20, ¿ok? Igual en 31 va a ser igual 31. Vamos a ver eso más adelante, así que tranquilo. 23, 23. O sea, ya, así 23, 23. 24, 24. 25, 25. 26. 26, 20, 20, ok, 26, 26. Aquí tenemos 27, no es tan difícil la pronunciación. 27, 27, 28, 28, 29 es 29, ok, 20. Ahí cambia, ok. 28, después de 27 cambia la cosa, ok. Ahí tenemos de nuevo 28, ok. Ya no tenemos doble N, tenemos una sola N y se pronuncia 28, 29. Es como eso, esta parte de aquí se cambia en esta parte, ok. Ahí tenemos 20, ok. Ahí seguimos como contando 28, ok. Como vimos antes, eso es 8, 28, 8 significa 8, ok. Y ahí tenemos la misma forma, 20, y después agregamos 9, que es 29, 29, ok. Al final llegamos a 30, ok. Ya hemos avanzado alto. Ya llegamos a 30, que es 30,
ok. Al llegar a 30 ya no voy a hacerlo como lo hice en 20 porque va a seguir la misma forma. Así que ya lo pueden seguir a hacerlo. ¿Por qué no tratan de hacerlo? Y si tienen dudas, mándenme como un comentario al final de este video y así voy a tratar de solucionar sus dudas, ¿ok? Ok, trad, como lo vimos antes, es así, trad, ok. Igual como vimos en 20, eso cambia un poquito al 31, ok. Trate, trate, siempre va a ser así, 41, 40, 51, 50, siempre va a seguir así hasta que terminemos, ok. Creol es un idioma súper fácil, así que no hay de qué complicarse la vida, ¿ok? 31 es 31, ¿ok? 30, 32, 30, ¿ok? Después podemos seguir 33, 33, 34, 34, 35, 35. Solamente hay que escribir tran más 5 como lo vimos 5 lo vimos antes al principio. Así que solamente hay que formarlo ustedes mismos. Ahí 32, 33, 34, 35, 36, 37 hasta llegar al 37 que es 37. De ahí cambia un poquito y lo escribo para ustedes. 38 que cambia un poquito. 38, 38, ¿ok? Tampoco es tan difícil eso. 39 es como lo vimos en 28, 29, 28, 29. Si tienen duda pueden revisar o pausar el video y volver a ver cómo lo hice en la parte 28, 29. Es totalmente igual, no se cambia nada, ok. 39, 39, ok. Después de 39, 39, ya llegamos a 40, ok. 40, que es, ok, 40, 40, 40, 40. Ya no voy a hacer nada con 40 después de escribir 40 porque es totalmente igual. Solamente hay que seguir la forma que lo hice con 20, 30 y ya van a hacerlo súper bien, ok. Si yo tomo el tiempo para hacer todo, el video va a durar como una hora o dos. Así que vamos con 50 que es 50 que se hace igual. 60, ok, que es 60. Es totalmente igual. Se dice 61, ok. Se escribe 61. Y después de escribir 61, se doble la N, ok. Se hace perdón, 60. Ok, se doble la N y se dice 60. Ok, es igual 51. 51. Solamente aquí hay que agregar T1, ok. T1. Y después 50. Hay que doblar la N y escribir D al final. 60, 63, 64, 65 y así de simple, ok. Ya vamos a seguir con 70, ok. Al igual de 60, se dice 70, 70, ok, 70. Ahí lo tienen, 70, 71, 71, 60, ok, 61, tal vez voy a escribirlo. 61. Sería así. Normalmente no tiene este guión, lo pongo para
facilitarle la cosa, pero no lo tiene, no es necesario agregarlo, ok. 71, 72, van a seguir contar desde 11, 12, 13, al igual del español, así que no es tan difícil, ok. Los idiomas son casi todos iguales, solamente hay que entender cómo se funciona el idioma y después listo, ok. Si, si les digo eso, se les digo por experiencia propia, porque yo hablo como 4 idiomas y puedo asegurarles que es totalmente igual, no hay nada que cambia, ok. 80, ok. Después de decir 80, pues 81, ok. Ahí tal vez puedo escribir algo. Oh my god. Ok, 80, 80. Voy a escribir eso por ustedes. 80. Ok, así. 80. Tal vez voy a agregar el guión. 81, ok. No 80, 81, ok. Después de 80 hay que seguir contando, ok. 80 D, ok, el guión. 80D, 83, 84, 85, hasta llegar a 4, digamos hasta llegar a 89, ok. 89, hay que hacer esto, el acento y listo. 89, ok. Ok, yo creo que debería escribir algo para ustedes. 71 que es 71, ok. 80 que es 80 y aquí 81, 80, 82 y así van a seguir diciendo 83, 84, 85 hasta llegar a 89, ok. 89 y de ahí tenemos 90 que es 90, ok. 90, 90, 90. Ya estamos casi terminando. Después de 90 tenemos 100 que es 100, ok. 100, yo pongo este asterisco aquí porque 100 significa sangre también, ok. 100 significa 100, 100 significa sangre, depende del contexto. Eso no causa ningún problema, la persona les va a entender súper bien, ok. De 100 que es 200, ok. 200 se sigue contando así, de 100, 300, ok. 300, y pues si quieren 300, solamente se vuelven a contar desde 1, ok. 300 y solo hay que agregar 100 después, ok. Es como 300. Normalmente no tiene el guión, solamente lo pongo para demostrarles la forma, qué forma se está aplicando, ok, para tener 300 es como tenemos 3 y después agregar cientos, ok. En creol no hay este tema de plural, así que tranquilo, ok. Solamente hay que escribir 100 S-A-N sin problema, ok. Después de 300 tienen 1000 que es 1000 en español también, y 1 millón, no sé cómo se dice. Yo creo que en español se dice 1 millón, pero para hacerlo más simple hay que agregar 1 y 6 de 0. Eso no tiene problema en cualquier parte. 1 millón siempre se va a escribir así por convención. Ok, 1 millón y 1 millón se saquen a la 1 más 6 ceros y 1 millar
que es, tampoco sé cómo decirlo en español, perdónenme, no sé de verdad, hay que escribir 1 más 9 ceros. Soy estudiante de computación, así que yo debería saber un poco de matemático. Así que eso lo sé súper bien. Ok, y un millón es 1 más 9 ceros. Y un millón es 1 más 6 ceros. Ok, así que ya lo saben. Si quieren, pueden traducirlo al español. ¿Y por qué no me manden un comentario para enseñarme también cómo decir un millón o y un millón en español? Sería súper cool. Yo lo agradecería un montón, ¿ok? Ya chiquillos, terminemos de estudiar los números cardinales en criollo haitiano. Ya vamos a practicar un poco para no olvidar lo que vimos en el video, ¿ok? O sea, en la parte antes. Así que en la parte anterior, perdón. Así que ya vamos a practicar un poco. Por ejemplo, para pedir la dirección a una persona, ¿ok? ¿Cuál es tu dirección? ¿Ok? No voy a escribir la parte español, solamente la parte de criollo. ¿Qué adreso? ¿Ok? ¿Qué adreso? Adres tiene un acento, así hay que agregarlo. Eso sí o sí. ¿Qué adreso? ¿Ok? ¿Qué adreso? Ops. ¿Qué adreso? ¿Ok? Si no quieres decir eso, puedes decir también Kikote, Kikote o Kikote Orete. ¿Qué adreso Kikote Orete? ¿Ok? ¿Qué adreso Kikote Orete? ¿Cuál es tu dirección? ¿Dónde vives? Kikote Orete significa dónde vives, ¿ok? Si quieres decir dónde vive usted, dónde vives tú, esas cosas no existen en creol. No existe usted, no existe tú, ¿ok? Solamente hay que decir eso vale para usted, vale para tú, que sea un presidente, que sea un pobre, no hay distinción, ¿ok? Así que tranquilo con esas complicaciones. Ok, Quijote, después de pedir la dirección a una persona, seguramente si la persona quiere, va a decirle su dirección, ¿cierto? Entonces va a utilizar estas formas que son adres -c, ok, adres -c, mi dirección es, ok, o también puede decir muérete, ok, yo vivo en, ok, muérete, yo vivo en, ok. Cuidado con esas formas, por ejemplo, la persona va a utilizar esa forma súper rápida o simple, no sé, ok. Kikoteo rete. La persona no va a, o sea, la persona, nosotros los haitianos siempre utilizamos esa forma más corta. Es así. W, ¿ok? Por ejemplo, muérete, un haitiano no va a decir muérete, ¿ok? Va a decir muérete, ¿ok? Así que es mejor aprenderlo así, muérete, y la dirección viene aquí. Yo muérete, por ejemplo, Lago Verde, o sea, Lago Verde, que no existe, no va a indicar mi dirección. Por supuesto que no, Lago Verde, número 1795, que no existe, ¿ok? Solamente es un ejemplo. Lago Verde 1795, ¿sí? 1795, ¿ok? Lago Verde 1795, 1795. No tienen que decir 1795, no es necesario. Solamente hay que decir 1795 y punto en criollo haitiano, ok, 1795 y listo. Si, por ejemplo, quieren invitar a una persona a una dirección, por ejemplo, a un salón de testigos de los testigos de Jehová, o a otra dirección,
Ok, podrían decir, por ejemplo, yo quiero invitarte a esta dirección. Ok, moi vle, ok, moi vle invite ou na adresa, ok, adresa, ça qui c'est, ok. Moi vle invite ou na adresa que se. Yo quiero invitarte en esa dirección que es, ok, y después dicen Lago Verde 1795, ok. Si quieren pueden cortarlo y agregarlo aquí, ok. Esa dirección, control V, quise un poquito más arriba, ok. Dice Lago Verde 1795. Lago Verde 1795. No es necesario traducir el nombre de la calle o no sé al criollo haitiano, sino la persona no va a entender porque esas cosas no se traducen. Ok, adres la C, número ok. Ya vimos esa parte, ya vamos a pasar así para pedir el número de celular, ok. La pregunta para pedir eso es, ¿cuál es tu número de celular? ¿Qué número teléfono? ¿Ok? Generalmente no se dice celular en criollo haitiano, solamente se dice teléfono, ¿ok? ¿Qué número teléfono? Ok, una cosa es que esa palabra al final de una frase siempre se escribe totalmente, ok. No se puede utilizar la forma breve que es, ok, que es la W, ok. ¿Qué número de teléfono? Eso no se dice, es como raro, ok, escribir algo así, hay que escribirlo así. Se utiliza la forma W solamente o sea, en the middle, ok, na mitad frase la, ok, al medio de la frase, ok, que ni me, oh, me falta algo, que número de teléfono, ok, la persona va a decir número de teléfono moi, tampoco puede decir número de teléfono, no, eso no se hace, número de teléfono moi, ok, C. Tranquilo, voy a ver pronombres personales en otro curso, así de ahí voy a explicarles cómo, cuándo contractarlo, cuándo no hacer eso, ok. Así que ya seguimos con nuestro curso que es acerca de números. Ok, número de teléfono es ok, mi número de celular es, ok, 29 29 32 30. Así de simple, ok. Como lo vieron antes, es súper simple. Solamente hay que utilizar lo que vieron y después seguir sin problema, ok. Ok, yo creo que ya, ok. Para la fecha, igual es fácil, ok. Para indicar la fecha solamente hay que hacerlo así, hay que decir hoy día es, yo día C, ok. Hoy día es 26, yo día C 26, igual lo vimos en la parte anterior, ok. So, gracias por ver este video hasta el final. En el próximo video vamos a ver cómo escribir una carta en criollo haitiano, ok. So, no olvide abonarse al canal para no perder este video, ok. C'était Dieudonné Vernet, jan ke mwen te di nou sa nan komanseman. Na pou nan prochain video. Bye bye.